Yo pensé que era... Ingeniero, ¿me permite una preguntita? Cuénteme. Entendí que la idea es hacer el cálculo digamos, sumando los tramos hasta llegar al aparato sanitario menos favorable, ¿cierto? Que para Sí, este o sea, caso, por tramos, nosotros vamos acumulando precisamente todas esas longitudes, ¿sí? Pues pueden haber varias medidas de tuberías en ciertos tramos, depende de qué aparato nos encontremos allí o qué configuración de la distribución de alimentación de aparatos sanitarios tengamos, pues en algunos casos nos van a dar muchos, nos dará uno o dos directamente, ¿sí? Según la medida que tengamos en la configuración. pero entonces sí se deben relacionar todos. Yo había entendido que solamente deberíamos dirigirnos hasta el aparato más lejano, menos favorable y pues... O sea, para el caso, lo que tenemos ahí es desde el punto de alimentación, Sí, nosotros escogemos el aparato sanitario más desfavorable. que en Donde este caso fue una sea que ducha. se ubique. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta allá? ¿Sí? Todo el recorrido que tiene que hacer ese caudal, ese flujo, para alimentar precisamente ese aparato sanitario más desfavorable. El resto nosotros lo vamos, digamos, lo obviamos porque una vez más, si nosotros logramos de que nos cumpla el aparato sanitario más desfavorable, el resto del sistema obviamente que lo está cumpliendo. Entonces en la tabla que usted nos está mostrando no están señalados todos los tramos, sino solamente No, hasta... exactamente, Ah, ok. solamente para alimentar específicamente el más desfavorable. Claro. Independientemente que sea, por ejemplo, en mi Sí, caso es un... independientemente, ustedes desde que lo identifiquen, pero que casi siempre da, digamos, el problemita casi siempre es con el de la ducha. Pues digamos que para el caso en particular de los ejercicios que ustedes desarrollaron, que son de edificaciones, pues seguro que nos vamos a encontrar ducha allí. Entonces, casi siempre nos va a dar uno por ese lado. Pero ojo, una vez más depende de donde tengan el punto de alimentación, porque si ustedes tienen el punto de alimentación prácticamente pegado a ya sea el medidor o la bajante del tanque, el aparato más desfavorable puede ser otro perfectamente, podría ser el lavaplatos, digámoslo así, si está muy lejano. Y hay que entender de que va a tener muchas pérdidas, no solamente por la cuestión de altura, sino también por las pérdidas por fricción y demás, digamos, accesorios, ¿sí? Pérdidas locales, que es lo que estamos identificando precisamente con las características de la red para alimentar el más desfavorable. ¿Sí? Ah, listo, ingeniero. Esto sí, ojo, esto que estamos haciendo es para cada uno de los niveles. Se supone que en cada nivel, y de hecho la configuración normalmente fue así de los trabajos, pues para los que son los trabajos grupales, en cada uno deben identificar cuál es el aparato más desfavorable. Y si por alguna razón tienen 4 apartamentos en el mismo nivel, pues para cada apartamento, ¿sí? Deberían estar ubicando un aparato sanitario más desfavorable, porque se supone que cada uno de ellos tendrá una alimentación individual. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta respecto de esto. Genera una pregunta. Sí. Por ejemplo, en mi caso, la cometida va directo, ¿sí? De la calle, Sí. del contador Sí. bueno, a la casa. Ajá. En el trayecto ese hay otro circuito
Entonces no sé si ignoro ese circuito y llego, por ejemplo, hasta la ducha. Sí, 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 definitivamente, y por ejemplo en esos casos donde es alimentación directa del medidor al resto de la casa, pues normalmente sí es la ducha, porque la ducha por lo menos estará ya sea en la mitad del hogar y obligatoriamente el medidor debe estar al frente del ingreso a la vivienda. Entonces siempre hay bastante tramo y aparte de eso lo que tiene que subir. Entonces normalmente para cuando son esas configuraciones de alimentación del medidor a la ducha, ese es precisamente el aparato sanitario más desfavorable. Si hay otros circuitos que usted logra medianamente identificar, no, definitivamente el otro es el tramo más desfavorable, pues se queda con ese. Ahora, si por alguna razón dudan mucho, pues simplemente, pues ahí sí toca el otro que ustedes consideren que podría ser eventualmente más desfavorable, pues lo desarrollan también. Entre esos, pues comparan con cuál es con el que estaría cubriendo precisamente al otro aparato sanitario. Si les da igual, pues perfecto, pues ya está cumpliendo para ambos. Pero si alguno da mayor que el otro, se supone que el más crítico es al que ustedes tienen que identificar y a partir de ese se continúan, digamos, el resto del diseño. ¿Sí? Pero nosotros normalmente, y lo que estamos haciendo aquí es obviando el resto de tramos, nos quedamos con uno solo. Esa es la idea de ubicar el más desfavorable para, digamos, minimizar cálculo. Eso es. Pero, por ejemplo, aquí lo tenemos para el primer nivel, para el segundo nivel y para el tercer nivel. Es decir, en cada uno de esos niveles vamos a identificar un aparato sanitario más desfavorable porque tendremos una alimentación, digamos, independiente para cada uno de esos niveles, en ese caso, en el caso particular de este ejercicio. ¿Sí? Ah, bueno, ingeniero. Ingeniero, y en el caso también en mi trabajo grupal, este, son 3 pisos, pero es solamente una vivienda, ¿sí? Ujú. Entonces no sé si se toma solamente un Bueno, pues si, aparato si tiene crítico, una sola alimentación para todo, pues ¿sí? ¿dónde va a estar el más desfavorable? Depende de la alimentación. ¿Sí? Entonces, si Ujú. es en el tercer piso y usted tiene la alimentación de un tanque, y casualmente creo que a varios les corregí eso al inicio de que colocaran por lo menos 1,50 por encima del, digamos, el nivel de ducha. ¿Para qué? Para poder garantizar que tenga allí una buena presión. Pero en general, ese precisamente sería de una vez identificado como el aparato sanitario más desfavorable en ese nivel. ¿Sí? Ah, listo. Si lo que tienen, y supongamos que lo fuese así, desde el medidor directamente la distribución a la casa de 3 pisos, pues ¿cuál sería el más desfavorable? Definitivamente en el último piso, la ducha. ¿Por qué? Porque es la que más está generando, empezando distancia vertical, aparte de toda la distribución horizontal que tiene que tener. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero, sí, señor. Ok.
Muy bien. Entonces, pues simplemente terminamos de desarrollar esos valores, de los cuales muchos ya tenemos desde lo que tiene que ver con el prediseño, ¿sí? Para el caso del prediseño de factor de simultaneidad. Si se hubiese desarrollado igual el método de Hunter modificado, pues estos mismos datos nosotros los vamos también a tener de allá, lo que tiene que ver con el diámetro de la tubería y lo que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con los tramos definidos también en ese método y pues por obvias razones dentro de lo que es el trazado de la red. Entonces, bien, hasta el momento, por lo menos las características de la red al aparato sanitario más desfavorable ya las conocemos. Muy bien, con parte de esa información vamos a empezar a mirar lo que son realmente las pérdidas, tanto las por fricción como las pérdidas locales. Entonces, lo que son las pérdidas de energía por fricción, ¿sí? Energía porque es una línea de energía precisamente por las piezométricas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, igual, muy similar a la anterior, una columna de tramos son los mismos tramos que hemos identificado en nuestras características de la red para cada uno de los niveles que estemos, digamos, analizando. ¿Sí? Son exactamente los mismos. Las longitudes de los tramos precisamente los identificamos ya en estas características de la red, es decir, es esta misma información que tenemos acá. El diámetro efectivo, resulta y acontece que nosotros el valor en metros del diámetro efectivo lo tenemos desde el prediseño. Entonces nos vamos a la parte de prediseño y miren, sí, la columna, aquí se me borró. Acá está. La columna 8 precisamente es el diámetro efectivo en metros. Entonces, esta información es la que va a ir precisamente alimentando aquí esta tercera columna en la parte de pérdidas de energía por fricción. La parte de velocidad también ya la tenemos y ya la tuvimos vinculada tanto en la parte del prediseño como en las características de la red, ¿sí? Es exactamente el mismo valor. Y ahora sí, ¿cómo calculamos precisamente esas pérdidas por fricción? Entonces, para el caso, vamos a hacer uso de unas formulitas. Ya estas formulitas son, digamos, empíricas, pero que funcionan perfectamente, desarrolladas para lo que tiene que ver con tuberías que nosotros trabajamos específicamente en Colombia, ¿sí? Para este tipo de tuberías, para este tipo de diámetros comerciales, para este tipo de RDE que nosotros podemos conseguir en nuestras tuberías de PVC en Colombia. Entonces, esta es la fórmula que se va a trabajar, ¿sí? Esto que tiene que ver con D, pues es el diámetro que nosotros estamos precisamente vinculando en esa tabla. La velocidad, ¿sí? B mayúscula. G, pues es la aceleración de la gravedad. Para el caso, trabajémosla aquí sí con este dato, 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Y lo que tiene que ver con el nu, esa viscosidad, ese factor intrínseco de lo que son las tuberías que nosotros manejamos, vamos a utilizar exactamente este dato, ¿sí? 0.000001141 metros al cuadrado por segundo, ¿sí? Ese dato lo vamos a vincular allí. Y L, pues es la longitud que también la tenemos allí. Y es obvio que nos tiene que garantizar directamente, ¿sí? Es directamente proporcional a lo que tengamos de pérdidas por fricción. Entonces, por ejemplo, aquí perfectamente podemos observar esta formulita. Esta fórmula ya está llevada precisamente a metros. Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo el Excel? ¿Perdón?
que si está compartiendo la pantalla en el Excel o... Sí, el Excel, sí. ¿No se ve? No, señor, está, No, yo ingeniero. estoy viendo el Word. El Ah, Word. perdón. Sí. Entonces, aquí precisamente vamos a utilizar directamente esa fórmula. Entonces, por favor, ahí está. De una vez, vincúlenla a su hoja de cálculo. ¿Sí? Solamente pues dependiendo de donde ustedes ubiquen precisamente la distribución de su cálculo, pues obviamente solamente le varían las létricas respecto de las columnas que estamos utilizando. Lo que tiene que ver con la longitud, lo que tiene que ver con el diámetro y lo que tiene que ver con la velocidad. Entonces, por favor, de una vez ahí vayan calculando lo que son, por lo menos este dato, esta columna, que tiene que ver con las pérdidas por fricción. Ah, ¿y qué, no, qué ocurre con esto? Porque aquí la tenemos para cada uno de estos tramos. Pues que nosotros tenemos que generar la sumatoria de pérdidas por fricción. Entonces, toda la pérdida por fricción en general que se presenta para el tramo más desfavorable. Y una vez más, ¿por qué no lo hacemos absolutamente para todo? Claro que lo podemos hacer perfectamente. Y de hecho, si en algún momento llegan a trabajar o ya más o menos lo conocen, hay diferentes software para pues, poder desarrollar todo ese poco de cálculos. Por ejemplo, EPANET, ¿sí? En EPANET usted puede alimentar completamente la distribución de la red, pues él le calcula absolutamente todo. Pero pues aquí para el caso, una vez más, si nos cumple para el que consideramos el más desfavorable, obviamente poniéndole lógica, ¿sí? Poniéndole sentido común, pues el resto obviamente que lo tiene que cumplir. Entonces, por favor, váyanlo desarrollando.
Bien. Entonces, habiendo desarrollado eso, las pérdidas por fricción, una vez más, pues para cada uno de los niveles, según como hayan identificado el aparato más desfavorable, ahora, y todo esto parte de haber desarrollado bien las características de la red, sí, es con esa misma información. Ahora, pues, ¿qué nos falta de cuestiones de pérdidas para poder desarrollar bien nuestra ecuación de la línea de energía? Pues lo que tiene que ver con las pérdidas locales o pérdidas por accesorios. Entonces, para el caso, entonces volvemos a tener nuestra columna del tramo, la misma que ya definimos desde las características, todo ese poco de accesorios que sacamos desde allí, ¿sí? Todo eso que logramos identificar. Los diámetros también los tenemos de allá, tenemos las velocidades, ajá, y aquí vienen precisamente unos datos específicos. Este K que viene aquí, pues depende, es ese factor que depende precisamente de las pérdidas según sea el tipo local, es decir, el tipo de accesorio que estemos trabajando. Ahí en el WhatsApp, pues ya tienen directamente esa información, igual es esta misma, ya los muestro. ¿Sí? Es esta misma que tenemos aquí. Todo esto pues es un factor K. Es decir, todo está en función normalmente de velocidades y la aceleración de la gravedad. Pero para muchos de esos casos nosotros tenemos directamente ya esa aplicación de cuál es el dato que corresponde. ¿De dónde sacamos eso? ¿O por qué de pronto ya podemos tener esa información? Pues existen ciertos ya tabulaciones dependiendo de otras situaciones según sea el tipo de accesorio. Pero para el caso casi todos, pues aquí los podemos tener. Y ojo que esta cuestión de las bifurcaciones, es decir, de las T's, sí tiene una variación respecto de lo que sea específicamente la forma en que sale el flujo según sea la condición de ese sistema. Entonces, pues para el caso, entender muy bien, ojo, en el recorrido que hacen desde donde se está, digamos, el punto de alimentación general hasta el punto del aparato más desfavorable. Como si hagan de cuenta que ustedes fueran ese flujo, ¿qué es todo el recorrido que tienen que hacer como para llegar hasta allí? Entonces, para el caso, tendrán que identificar si es una T con salida lateral, una T con salida bilateral o una T de paso directo. Para el caso, por si es la duda respecto de ello. Una vez más, si esto es una T y nosotros vamos a continuar para nuestra dirección hacia el aparato más desfavorable y que venga desde el punto de alimentación, pues quiere decir de que nosotros vamos a continuar con esta misma línea. Por lo tanto, es de paso directo. Si por alguna razón tenemos una T, es decir, aquí va a ir otro tramo, pero no es el que nos interesa, ya que es por este lado que vamos a llegar precisamente al aparato sanitario más desfavorable, entonces lo que tendremos es una salida lateral. Y si es del caso que venga el flujo directo desde el sistema de alimentación en algún momento nos topamos con esta situación, ¿sí? Pues esta definitivamente es la salida bilateral, es decir, que ese flujo choca allí y empieza a dividirse, ya sea que vaya para un lado o para el otro, hasta donde tengamos nuestro aparato sanitario más desfavorable. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo es la cuestión de la salida lateral, bilateral o de paso directo en una bifurcación, es decir, en una T? Sí, señor. En parte,
Entonces, pues analicemos. Tenemos la columna de tramos típica, ya la tenemos los accesorios desde las características de la red, tenemos los diámetros de esos tramos donde nos podemos identificar ese tipo de accesorios. Tenemos las velocidades que se producen allí. Tenemos ahora esos Ks, es decir, ese coeficiente de fricción por pérdidas locales, y tendremos nuestra formulita para desarrollar precisamente esta parte. Y esto para el caso está por esta fórmula, ¿sí? HL, pues identificado como pérdidas locales, es decir, la altura local de pérdida. K, pues lo hemos encontrado, y esta es la fórmula general para este tipo de, digamos, de sistemas, ¿sí? Si por alguna razón, pues para eso tienen la tabla, ven que tiene alguna característica muy específica, pues utilizarán de pronto otra, pero en general esta cumple perfectamente para ese tipo de situaciones. Y es exactamente la formulita que tenemos ahí. ¿Sí se ve el Excel? Sí,